Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Les invito a que me acompañen en oración. Padre Señor, gracias porque te hemos alabado, Dios. Gracias porque tú nos permites estar aquí en tu casa, Dios, celebrando con tu pueblo. Gracias porque nos permites darte el honor. Gracias porque sin nosotros hacer nada, sin nosotros merecer nada, tú nos salvaste por tu pura gracia, nos atraíste a ti, Señor, nos justificaste y ahora, Dios mío, podemos alabarte, adorarte como solo tú te mereces, Señor. Te imploramos, Señor, en tu misericordia, Señor, que tú nos hables, Señor. Quita todo lo que tengas que quitar, pon todo lo que tengas que poner a través de tu palabra, Señor. Restáuranos, transfórmanos, haznos más como Cristo, Señor. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Te lo imploramos, Dios, Señor. Habla, Señor, y perdona nuestros pecados, que muchos son. Todo te lo pedimos por los méritos de Cristo, Señor. Amén. Amados hermanos, ahora pronto viene el 31 de octubre. El 31 de octubre hay una fecha muy importante y no es Halloween, no es esa, es otra. Se cumplen los 503 años de la Reforma Protestante. Si bien antes de Martín Lutero hubieron muchas personas que hablaron a favor de la Reforma, conocidos como los prerreformadores, ellos levantaron su voz para que hubiera un cambio, una transformación, regresando a las Escrituras de lo que la Iglesia Católica Romana estaba enseñando. Eso cogió fuerza y esta fue la fecha que lo marcó allí en el 1517, el 31 de octubre, en la iglesia de Wittenberg, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis. Martín Lutero levanta su voz en contra de la Iglesia Católica, en contra de la venta de indulgencias. La Iglesia Católica se sentía que tenía el derecho de regalar la salvación a las personas. Todo esto detonó un movimiento de varias personas que empezaron a levantar su voz y empezaron allí a protestar en contra de lo que enseñaba la Iglesia Católica, regresando a las Escrituras y viendo lo que decían las Escrituras de todos los temas, pero en específico de la salvación. De aquí salen lo que nosotros conocemos como las 5 solas. No sé si las han oído hablar. Solo Escritura, solo nos guiamos por las Escrituras. Solo Cristo, la salvación solo a través de Cristo. Sola gracia, sola por gracia. Sola fide o sola fe y solo ideo gloria. Y toda la gloria de esto es para Dios. Y como alguien diría en algún momento, y el Espíritu Santo dirigiendo todo este proceso. Yo quiero que hoy nos enfoquemos en una de esas 5 solas. Sola fe. Hoy vamos a estar hablando de la fe. ¿Y por qué sola fe? El título de este pequeño mensaje es Solo por la fe. Yo quiero que eso se quede en nuestra mente hoy. Solo por la fe. No hay que añadirle nada más. Solo por la fe. Cuando nosotros vamos a nuestro texto ahí, a Gálatas capítulo 3, versículo 6, antes del versículo 6 nosotros tenemos todo un contexto. Desde el capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, versículo 21, Pablo viene defendiendo su apostolado. ¿Por qué defiende su apostolado? Porque si lo desacreditan a él, el mensaje que él tiene para dar va a quedar desaprobado. Él no lo hace para exaltarse él mismo o para quedar mejor que los demás, no. Pablo defiende su apostolado para defender el evangelio, el mensaje que él predicaba. Y desde ahí le dije, desde el 1.11 hasta aquí, hasta el 2.21, él está defendiendo su apostolado. Y a partir del 3.1, el pastor Daniel nos decía la semana pasada, él ya se dirige a los Gálatas. Y ahí en el 3.1 lo pueden ver y dice, oh Gálatas insensatos. Es como, ahora les voy a hablar. Ya yo les he demostrado que yo soy apóstol. Ya yo les he demostrado que el mensaje que tengo, yo estoy autorizado para predicarlo. El mismo Cristo me autorizó. Ahora les voy a hablar a ustedes. El pastor Daniel la semana pasada nos compartía una serie de preguntas ahí que Pablo utiliza
para empezar a desafiarlos, para empezar a confrontarlos a ellos. Y le empieza a hacer preguntas, como cuando tú le preguntas a alguien, pero tú te sabes la respuesta, pero para que él pueda analizar, tú le empiezas a preguntar y a preguntar como aterriza. ¿Es por esto o es por esto? ¿Lo hacemos a través de esto o lo hacemos a través de esto? Eso lo vimos la semana pasada. Pero en específico hay una pregunta que se une al versículo 6 y es en el versículo 5. Veamos en nuestra Biblia. Los que tienen Biblia, los que no las pueden encender. Gálatas 3, 5 y dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Piensen esto. Pablo está diciendo, aquel que hace esos milagros que hace, hoy vamos a ver los grandes milagros que Dios produce en la vida de nosotros y nos da el Espíritu Santo, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace por las obras de la ley de Moisés o porque nosotros escuchemos con fe, con confianza? Y ahora Pablo va a empezar a responder esta pregunta. Mis hermanos, yo les propongo en esta tarde esta tesis. Y mi tesis es que la fe justifica de manera contraria a la ley, pero a un gran costo. La fe del creyente, la fe que tenemos nosotros los creyentes, justifica a los mismos creyentes, nos justifica a nosotros de manera contraria a la ley. Ella va en un sentido contrario a la ley, pero todo eso costó a un gran precio. Y yo quiero que veamos todos juntos aquí a través de la Escritura por qué Pablo afirma eso y por qué nosotros podemos afirmar esta verdad, que la justicia, la justificación del creyente es solo por la fe, de manera contraria a la ley, pero tuvo un costo bien grande. Y nuestro primer punto para poder defender esa tesis en esta tarde es que la fe justifica a los creyentes. No hay nada más que pueda justificar un creyente que no sea la fe. Vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 9. La fe justifica a los creyentes. La fe perdona, hace justo, inocente delante de Dios a todas las personas que creen en Cristo como único y suficiente Salvador. Eso lo hace solo la fe. Versículo del 6 al 9, acompáñenme, dice la palabra del Señor. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Para Pablo, hablar de la justificación apela a un evento histórico. Es como diciéndole, ¿ustedes quieren hablar de Abraham? Vamos a hablar de Abraham. Y él apela a algo que sucedió en el pasado allá en Génesis. Y nos narra y recuerda al patriarca Abraham cuando confió en Dios. En un momento de la historia, Dios llama a Abraham y a partir de ahí, Abraham tiene una vida de confianza, de descanso en Dios, que la vamos a ver más adelante. Génesis 15:1, si usted quiere ir, si no se puede quedar aquí. Dios habla a Abraham recordando su cuidado hacia él. A lo que Abraham responde como la mayoría de nosotros. Dios le está diciendo, mira Abraham, yo te he cuidado hasta aquí. Yo te he bendecido hasta aquí. Pero Abraham responde como la mayoría de nosotros, quejándose. Muchas veces nosotros vamos en oración delante de Dios y lo que hacemos es quejarnos. Y Abraham empieza a quejarse. No tengo hijos, Señor. ¿De qué me valen todas estas bendiciones? ¿De qué me vale que tú me hayas cuidado tanto? ¿Quién va a heredar lo que yo tengo? El esclavo ese que yo tengo. Si tú no me has dado hijos, Señor, ¿quién va a heredar todo eso? Abraham se empieza a quejar. Pero como nosotros cuando nos quejamos con Dios, Abraham se equivocaba. Como mismo tú, querido hermano, te quejas con Dios y cuando te quejas estás equivocado. Abraham estaba equivocado. Entonces, ¿Dios qué hace? Le promete hijo y descendencia de manera incontable. Y en el capítulo 15, versículo 5 nos dice, y esta es la respuesta a la promesa. Y creyó a Jehová. Y escuche lo que dice mi hermano. Y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Abraham confió en Dios. Abraham descansó en Dios. Y eso fue lo que justificó
Abraham. Eso fue lo que Dios tuvo como justicia con Abraham. En otras palabras, por esta fe, Abraham es declarado recto, intachable, íntegro delante de Dios. Ahora usted dirá, ¿y esto de qué viene? Vayamos un poquito más atrás, vayamos al comienzo de la Biblia y pensemos en Adán. ¿Adán por sus propios medios se pudo justificar? No lo pudo hacer. ¿Qué hizo Adán? Pecó contra Dios. Vayamos a la esposa de Adán. ¿Qué hizo Eva? Eva por sus propios esfuerzos, por lo buena que ella era, por lo inteligente que ella era, ¿se pudo justificar? Claro que no. ¿Qué hizo Eva? Pecó, quedó descalificada también. El hijo de Adán y Eva, Caín, ¿se pudo justificar? No, mató a Abel, mató a su hermano. Su tendencia era al mal, su tendencia era al pecado. La generación de Noé se burlaba de Noé. ¿Pudieron justificarse delante de Dios? No, Dios envió un diluvio y exterminó a toda la tierra, solo dejando a Noé y a su familia. Todo estaba resuelto. Quedaron los buenos. Se salvaron en un botecito, se salvaron en un barquito. La demora fue que pusieran los pies en la tierra. ¿Qué hizo Noé? Pecó, se embriagó contra Dios. ¿Qué hicieron los hijos de Noé? Uno de ellos vio la desnudez. Con el tiempo la descendencia de Noé, ¿qué hizo? La torre de Babel. Querían llegar allá hasta donde estaba Dios. Querían ser iguales que Dios, el mismo pecado de Satanás. ¿Qué hizo Dios? Confundió la lengua. Y si seguimos hasta Abraham, vamos a ver que todas las personas, por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos, la tendencia siempre es al pecado, a ir en contra de Dios. No hay bueno, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Solo cuando Abraham creyó, recibió esa posición de rectitud, de íntegro delante de Dios. Abraham por sus propios esfuerzos no se pudo justificar delante de Dios. Abraham por sus propios esfuerzos pecaba y pecaba. Versículo 7, y Pablo continúa. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y aquí Pablo va a continuar explicándonos esto. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Y dice, sabed. ¿Qué significa ese saber? Vamos al versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Y aquí le dice, tomen conocimiento, entiendan, conozcan. Gálatas insensatos, ustedes están entendiendo que ni aún el mismo Abraham, por sus propios méritos, se pudo justificar delante de Dios, sino solamente cuando Dios le regaló por pura gracia la promesa y él confió y descansó en Dios. Sabed, entiendan esto, y ahora sigue y le va a decir, le dice el apóstol Pablo, fe, mírenlo ahí, dice, sabed por tanto que los que son de ¿qué? De fe, los que tienen confianza. Se refiere no a cualquier fe, no a la persona que tiene fe en la suerte, que juegan, ¿cómo se dice? Se me olvidó el nombre, los numeritos que se juegan, la lotería. Muchas gracias, mis amados hermanos. No se refiere a las personas que dicen, yo tengo fe. La mayoría de mis compañeros me dicen, yo tengo fe que no voy a trabajar más. Y tú le preguntas, ¿por qué? Dice, porque me voy a sacar la lotería. No se refiere a esa fe. No se refiere a las personas que tienen fe en un ídolo, que ponen un muñeco de yeso arriba de un altar y dice, yo tengo fe. Y tú le dices, ¿por qué tienes fe? Porque yo tengo un San Lázaro en mi casa, o una María, o no sé, la pila de nombres que tienen los muñequitos esos. Y yo me arrodillo delante de él y yo tengo fe que ese muñequito me va a ayudar. Tampoco se refiere a eso. No se refiere a las personas que te dicen, yo tengo fe, y tú le preguntas, ¿por qué tienes fe? Y dice, porque tengo una cuenta de dinero en el banco de miles y miles de pesos. Aquí el apóstol Pablo, cuando dice, sabed por tanto que los que son de fe, no está hablando de ese grupo de personas. La palabra en griego en este contexto para fe es los que confían en Dios, los que descansan en Dios. Se está refiriendo ¿a quién? A los creyentes. Pablo está diciendo, sabed por tanto que los creyentes, la fe de los creyentes, a esa fe es a la que él se está refiriendo. A los que tienen la fe salvadora. Los que tienen la fe salvadora son los hijos, dice Pablo, de Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y continúa en el versículo 8 y 9 y va a utilizar una personificación y dice, y la escritura, que es una personificación que hace como si la escritura fuera una persona. Y dice, y la escritura, viendo con antelación
que Dios había de justificar, había de hacer recto delante de Él, justos por la fe del creyente que confía y descansa, a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo dice que la Escritura, refiriéndose a Dios mismo, cuando él habla de la Escritura, no es que la Escritura por sí sola podía hacer algo, él está refiriéndose a la mente de Dios. Y él dice que Dios mismo podía ver con antelación cómo Dios iba a justificar por la fe a los gentiles, cómo Dios iba a considerar justos delante de Él a los gentiles. ¿Y por qué habla de los gentiles? Porque los gálatas eran gentiles. Hasta anoche no me enteré que tenemos hermanos en la iglesia que son descendientes de judíos. Pero si él hubiera estado hablando a los judíos, él le hubiera dicho: por la fe los judíos se van a justificar. Pero como el contexto es de gentiles, el problema es con los gentiles, porque los judíos, los judaizantes, estaban obligando a los gentiles a guardar la ley. Él se dirige a los gentiles y dice que los gentiles solo van a ser justificados por la fe. De una manera sencilla vamos a definir esto: el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a los ojos de un Dios justo y santo. Eso es justificar. Es el acto que Dios lleva a cabo en el cual nos coge a nosotros, pecadores injustos, y nos hace justos. Es una acción judicial. Como cuando un juez dice culpable o cuando dice inocente. Dios lo dice y lo hace por la pura fe sin que nosotros hagamos nada. O sea, a través de la justificación, los pecadores que antes eran vistos como injustos, al ser justificados, Dios lo declara justo. Y el medio que utiliza para esto es la fe, no la ley. Abraham creyó y fue justificado. Los gálatas creyeron y fueron justificados. Si nosotros creemos, somos justificados delante de Dios. Ahora, Pablo está diciendo ahí que todo esto Dios lo dio de antemano. ¿Y qué fue lo que dio de antemano? Dice Pablo: la buena nueva. La palabra aquí para buena nueva es proevangelizomai, que significa anunciar de antemano la buena nueva. La Biblia de las Américas, sin mucho rodeo, lo traduce como anunció el evangelio. Vamos ahí al versículo 8, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Lo que Dios le dio de antemano en forma de sustancia, vamos a explicarlo más adelante, Abraham es el mismo evangelio. Abraham, si tú confías, entonces tu descendencia va a ser justificada. Es lo que él le está diciendo. ¿En qué consistían esas buenas nuevas? Y decíamos: en ti serán benditas todas las naciones. Lo ven ahí al final del versículo 8, en ti serán benditas todas las naciones. Y versículo 9, de modo que los de la fe, los que confían en la promesa, son bendecidos con el creyente Abraham. Esas palabras, las dos, benditas, en ti serán benditas, y de modo los de la fe son bendecidos. Esas dos palabras, benditas y bendecidos, significan que van a recibir un favor. Y yo les pregunto, ¿cuál es el mayor favor que alguien puede recibir de Dios? Seamos sinceros. La salvación. Lo que él está diciendo ahí es que Abraham, en ti van a ser salvos, van a tener el mejor de los favores todas las naciones. Y de modo que los que crean, los que confíen en Dios, van a ser salvos, van a tener el evangelio con el creyente Abraham. Hay un comentarista llamado James Fawcett Brown o algo por el estilo, en los años 1800, y dice así: la fe es ahora y ha sido siempre la única manera que Dios usa para justificar a los gentiles. Este comentarista dice: siempre desde antes, la forma que Dios utiliza para justificar al creyente va a ser la fe. Y continúa diciendo: Dios anunció el evangelio de antemano a Abraham porque la promesa fue sustancialmente el evangelio dado con anticipación. Cuando Dios se dirige a Abraham allí en Génesis, lo que Él le está diciendo, lo que le está prometiendo a Abraham que confiara de alguna manera es en el evangelio. Que no lo hace
verbalmente, esa era la sustancia del mensaje. Jesucristo lo expresa así. Juan 8:56 dice Jesús: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Lo que Jesucristo está haciendo aquí es que da a entender que Abraham entendía claramente la promesa que Dios le hizo, que en ti serán benditas todas las naciones. Hemos analizado los versículos del 6 al 9 y hemos visto cómo Pablo defiende este argumento histórico a través de Abraham. Querida visita, amado amigo, mi pregunta para ti es: ¿entiendes claramente que solo podrás ser justificado ante Dios por la fe? ¿Qué te impide tener esa confianza en Dios? Si ya sabes que solo por la fe puedes ser justificado, ven hoy mismo a los pies de Cristo. Lánzate a Cristo hoy mismo. No te demores más. Una segunda pregunta que muchas personas a veces le hacen a uno y que de alguna manera tal vez usted se ha hecho en algún momento. Y creo que no es una pregunta tonta o una pregunta cualquiera. Creo que debemos darle valor. Y la pregunta es esta: ¿quieres saber si eres creyente? Muchas personas a veces dudan si son creyentes o no, si tienen fe o no. Yo les preguntaría, les formularía otra pregunta. Mi pregunta es: ¿en quién confías? ¿En quién descansas? ¿En quién reposas? ¿A quién acudes? Vamos a verlo un poquito más profundo. ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe está en el dinero? Si tienes dinero, tienes fe. Si no lo tienes, no lo tienes. ¿Tu fe está en el nuevo puesto de trabajo? Ahora me dieron un ascenso, ahora tengo oficina, ahora gano más dinero. Ahora sí estoy bien. Ahí está tu fe. ¿Tu fe está en el estado de salud tuyo? Hace 10 años que no me enfermo. A mí no me duelen ni los callos. Yo soy poderoso. ¿Tu fe está en tu estado de salud? ¿Tu fe está en tu nuevo carro? Te compraste un nuevo carro, tenías antes un carrito del 98 y por la gracia de Dios no te había fallado, pero era del 98. Te olvidaste que era Dios quien te cuidaba, aun cuando tu carrito era del 98. Y ahora tienes uno nuevo y tú dices: ahora tengo un nuevo carro, este sí no me va a fallar. ¿En quién descansa tu fe? ¿En quién reposas? Te pregunto. Pregúntate todo esto. Cuando todo va mal, ¿a quién acudes? Las cosas están saliendo mal, no pueden estar peor. ¿En quién te estás apoyando? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en Dios? Cuando todo está bien, ¿a quién recuerdas? ¿A quién agradeces? ¿A quién alabas? Ahora todo está bien, el negocio va bien, la familia va bien, la salud está bien. Y estás trayendo a tu mente: gracias a Dios, solo por ti esto está pasando. Alabado sea Señor. Estás dedicando un tiempo ahí en familia. Bueno, vamos, todo el mundo, tenemos que irnos a las 12 para la iglesia. Vamos a estar una hora aquí leyendo la Biblia y alabando y dándole gracias a Dios por lo bien que nos está yendo. ¿Lo estás haciendo? Responder estas sencillas preguntas te puede ayudar a saber dónde está tu fe. Responde estas preguntas. ¿En quién confías? ¿En quién te apoyas? ¿A quién buscas? No solo una fe para creer, no solo una fe de, sí, yo creo que Dios existe. Yo no estoy hablando de esa fe. Recordemos que solo la fe justifica a los creyentes. Y pasemos a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto es: la fe es antagónica a la ley. ¿Qué significa antagónica? La fe es contraria a la ley. ¿En qué sentido me refiero? La ley, la fe, Satanás, todas son servidores de Dios. En servir a Dios, todas tienen un propósito. Pero ahora, en cuanto a la justificación, la fe y la ley son contrarias. Van por dos caminos diferentes. Imagínense estas carreteras a Clearwater o las carreteras a San Pi, que son carreteras especiales, que ya cuando tú estás en la carretera, si te equivocaste en el GPA, si te pasaste ahí en el aeropuerto y seguiste, ya casi no tienes retorno. Cuando llegues a San, no sé si les ha pasado, Dios los libre, hasta que no llegues allá, tienes que regresar. Así mismo pasa con las personas que confían en la fe para ser justificados y confían en la ley. No hay forma de que las dos se unan. Van en dos direcciones contrarias, opuestas. O dependemos de la ley para ser justificados o dependemos de la fe. Pablo está utilizando un argumento histórico para confrontar a los Gálatas. Y ahora va a explicarle que es insostenible estar en los dos caminos, porque solo uno nos lleva a la justificación para con Dios.
Para esto comienza a explicarle que los que son de las obras de la ley están bajo una maldición. Miremos este contraste. En la Biblia de nosotros dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero me gusta, le voy a leer en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice así, el versículo 9. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Escuche bien, los que son de fe, los del grupo de la fe, vamos a decir, son bendecidos con Abraham, el creyente. Y dice el versículo 10 de la Biblia de las Américas, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Los que son de fe, bendecidos con Abraham. Los que son de la ley, ¿qué tienen? Una maldición encima de ellos. En otras palabras, depender de la fe como el creyente Abraham es una bendición, es un favor de Dios. Cuando tú dependes de la fe, cuando tú te apoyas en Dios, eso es un regalo que Dios te hace, eso es un favor de Dios, es una bendición. ¿Por qué? Sencillo, porque depender de las obras de la ley es una maldición. Y una pregunta natural que ustedes se pueden hacer, ¿por qué depender de las obras de la ley es una maldición? Tal vez usted se pregunte, ¿por qué tú me dices, si yo soy adventista del séptimo día, cinta negra en guardar la ley, ¿por qué tú me dices que depender de la ley? ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Tú no sabes que yo soy cristiano, pero yo soy casi judío. En mi casa hay vela, hay kadosh, todo eso que ustedes saben que la gente tiene, eso está de moda ahora, que las personas tienen de moda ahora. ¿Por qué tú me dices eso? Y yo quiero decírtelo con respeto. Aunque me da un poco de risa, pero te lo quiero decir con respeto. Una pregunta, ¿por qué es maldición? Y aquí Pablo va a responder, versículo 10, la parte B. Pues escrito está. Pues ahí significa la razón de por qué. El que no pueda quedarse, escuchen mi hermano, esto está clarito, el que no pueda quedarse permanentemente, perseverar en todas las cosas escritas en la ley de Moisés para practicarla, tiene una maldición encima. ¿Están ahí en el versículo 10? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere. Permaneciere constantemente. Tiene que seguir, permanecer. ¿En qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley, en todo lo que Moisés dio en la ley. ¿Para qué? Para hacerlas, para practicarlas, para ponerlas por obra. O sea, que no es que tú cumpliste hoy, que no te comiste chicharrón un día. No es que no te lo puedes comer hoy, mañana, la semana que viene. No es que hoy no cocinaste, no, es que tienes que guardar todo permanentemente. Porque en el momento que te equivocaste en una letra, en una jota, ya cayó una maldición y te aplastó. Como tú estás dependiendo de tus propios esfuerzos, de lo que tú puedes hacer, vas a fallar. Quiero utilizarle una ilustración. En Cuba, no es como aquí. Yo estudié en la universidad 5 años. La universidad quedaba a más de 100 kilómetros de mi casa. Y yo me tenía que ir los domingos por la tarde o los lunes bien temprano y regresar los viernes. Como eran muchos días, había que llevar sábana, comida. Y nosotros le decimos maletín, una maleta. Pero no de rueditas esas que ustedes tienen aquí y que se montan en el carro, no. Una maleta con un asa así que yo me la ponía aquí en el hombro y pesaba más que yo. Entonces yo no quería que se me virara la comida. Y cuando tú llevas 5 años cargando ese maletín, el hombro se te empieza a dañar. Hoy por hoy, si yo me echo un peso muy grande en este hombro, no puedo. Mi hombro está dañado. Si tú estás dependiendo de las obras de la ley por mucho tiempo, ese peso te va a aplastar. Ese peso te va a derrumbar. No puedes depender por ti mismo de las obras de la ley, mi hermano. Porque te va a hacer daño a tu vida, le va a hacer daño a los que te rodean. Libérate de eso, descansa en la gracia de Dios. Porque no solo te estás afectando a ti, estás afectando a todos los que están a tu alrededor. Corre a Dios, la justificación es por fe, mi hermano. Corre a Dios. Mis hermanos, depender de las obras de la ley para ser justificado es un peso muy grande que al final nos va a dañar, nos aplastará. Y en el nombre del Señor Jesús yo te pido, suelta esa carga. Si tú eres de los que dependen de las obras de la ley, corre a Cristo, mi hermano, porque por ti solo no vas a poder, por ti solo te vas a dañar. Y acabo de dañar yo el micrófono, pero vamos a seguir con la ayuda del Señor. En Deuteronomio 27, del 11 al 26, hay una serie de maldiciones que Moisés menciona al pueblo de Israel.
Los que quieren anotar para buscar después, Deuteronomio 27, del 11 al 26. Y ahí hay una serie de maldiciones. Yo no te las voy a mencionar todas, porque aun cuando yo te estoy explicando esto, si te las menciono, te puedo confundir y tú vas a decir, pero yo cumplo esta, yo sí soy bueno, pero yo cumplo aquella. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, inteligentemente, yo voy a buscar las dos que yo creo que aquí nadie cumple. El que no tiene pecado, que levante la mano. Y escucha las dos que yo busqué. Dice la primera, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Pregunta, sean sinceros, mi hermano. Si quiere, póngase la mano aquí en el corazón, como cuando uno jura, y sea sincero. No tiene que hacerlo, le digo, sea sincero, sea sincero. ¿Nunca le faltaste respeto a tu padre? Cuando tu papá te dijo, hijo mío, vaya a bañarse, nunca le dijiste, no, papá, no, yo no me voy a bañar. Hijo mío, acuéstate a dormir. No, papá, no, yo no me voy a dormir. Hijo mío, o lo que sea que nuestros padres, nunca hemos deshonrado a nuestros padres. En el momento que deshonramos a nuestros padres, somos malditos. Y la maldición cayó sobre nosotros. Y vamos a ver en qué termina esto. Y si milagrosamente, y espero que no, usted escapó porque usted es tan santo y tan bueno que usted nunca ha deshonrado a sus padres ni en palabra, ni en hecho, ni en pensamiento. Su papá nunca le dijo nada y usted, porque las personas, los muchachos de antes eran más educados que los de ahora, seamos sinceros. Porque la tunda era más grande. Ahora los psicólogos dicen que no se puede dar. Nosotros conocemos algo que no es maltratar, sino disciplina bíblica. Si quiere, lees el libro de Ted Tripp, de la disciplina, cómo pastorear el corazón de su hijo. Y es diferente una disciplina bíblica que una tunda de palo. Pero lo cierto es que los hijos de antes, de frente al padre, no se les ocurría, por lo menos en Cuba, yo me imagino que en todos los países era igual, decirle algo al padre. Yo tengo un tío que si habían dos personas conversando, no podía pasar. Él daba la vuelta por atrás de la casa para regresar, porque si no le tocaba desde chapita hasta una soga con la cabeza para abajo, pero se portaba bien delante de ellos. Pero ahora yo voy a otro lugar. ¿Quién de nosotros con el pensamiento no ha deshonrado a nuestros padres? Porque tal vez tu papá o tu mamá es una persona de carácter fuerte y tú sabes que te toca la vara y delante de él te dice algo y tú dices, sí, pero cuando se va tú haces... ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Estás deshonrando a tu padre. Y la maldición cae sobre ti. Y ahora voy con una segunda y dice Moisés, y esta es la última, maldito el que hiera a su prójimo ocultamente. Maldito el que hiera a su prójimo ocultamente. Y usted me dirá, ahí yo sí, Pastor Eri, yo estoy bien. Yo nunca he herido a ningún prójimo mío. Yo no he matado a nadie. Yo no le he robado a nadie. Yo soy una persona correcta. Pregunta, ¿nunca has hablado mal en tu casa de ninguno de los hermanos de la iglesia? El Señor te salve. ¿Nunca has pensado mal de tus pastores? Esos pastores son unos vagos, ellos no hacen nada. ¿Y para qué yo quiero 4 pastores si con uno me sobraba? Van a poner 10 y ninguno hace nada. El Señor no te quite la salvación porque es por fe. Y te siga justificando. Mi hermano, le fallamos a Dios. Mi punto es, y es donde yo quiero que llegue. Estoy bromeando un poco, pero yo quiero que llegue a este punto. La justificación es solo por la fe. Si vas por el camino de la ley, que es este punto en el que estamos, que la fe es antagónica a la ley, van por un camino distinto. Si vas por el camino de la ley, si tú te estás basando en tus propios esfuerzos, en lo bueno que tú eres, te vas a caer y vas a fallar. Yo no estoy diciendo que no seas bueno y que no obedezcas a tu papá y todo lo demás. Yo estoy diciendo que la forma de alcanzar, de llegar a la justificación, no es por las obras de la ley. Si somos sinceros, tenemos que reconocer que por nuestros propios esfuerzos en algún punto hemos fallado alguna vez. Y en el momento que fallaste, ya eres maldito. No hay justificación para ti. Y la manera en la que la justicia de Dios se mostrará de manera justa es lanzándote al infierno. ¿Entiendes esto? Si tú te estás basando en lo bueno que tú eres, en tus propias obras para ser justificado, y Dios es justo, ¿sabe lo que Dios va a hacer contigo? Te va a lanzar, te va a coger y te va a echar en el infierno. Porque por tus propios medios y por tus propios esfuerzos, siempre tu tendencia, como la de todos los que citamos, va a ser al pecado y al mal. Por tu propio bien espero que entiendas esto. Por ti solo, maldito. Pablo esperaba en este punto lo mismo que yo estoy esperando. Y es que tú entiendas que no hay otro camino disponible para la justificación que no sea la sola
fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Él lo expone así en el versículo 11 y 12. Dice el versículo 11 y 12, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Escuchen esto, qué lindo. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Mi amado hermano, visita que nos acompaña. Pablo está diciendo que por la ley de Moisés nadie será considerado justo para con Dios. Eso está claro. Palabra de vida. ¿Por qué está claro esto que Pablo está diciendo? Porque hay un solo camino, una sola dirección, la fe. El justo, y lo dice ahí, y este es el centro de nuestro pasaje, mírelo bien, y posiblemente el centro de toda la carta de los Gálatas es este: el justo por la fe vivirá. Esto fue lo que abrió los ojos de Martín Lutero. Para entender quién es justo, expliquemos primero quién no lo es. Vamos a ver, para entender quién es justo, quién no es justo. No es justo la persona que establece ciertas normas pretendiendo guardarlas para autonominarse justo. ¿No conocen personas así? Yo guardo esto, esto y esto, yo soy justo. Por lo que yo hago, yo soy justo. Y tenemos un segundo grupo diferente y en el cual yo creo que todos hemos caído. Y es este. Es la persona que lleva una vida moralmente más depravada que la nuestra y empezamos a compararnos con ellos para pensar, yo sí soy justo. Entonces, este segundo grupo, ¿cómo funciona? Este segundo grupo no piensa en los que están viviendo tratando de agradar a Dios. Él piensa en los que están fallando y cuando se compara con ellos dice, yo sí soy justo. No se lo dice a nadie, pero en su corazón lo piensan, qué bueno yo soy. Mira cómo aquel pastor falló, aquel sí es un pecador, pero yo hago esto y esto. Aquel no, aquel es un pecador. Y empieza a hacer comparaciones. ¿Pero para qué son las comparaciones? Para sentirse bien delante de Dios, para sentirse aprobado, para sentirse recto, para sentirse justificado delante de Dios. Y la Biblia enseña que ese no es el camino de la justificación. Entonces, ¿quién es justo conforme al estándar de Dios, a las reglas de Dios? El que vive por la fe, la persona que está confiando en su Señor, no en él mismo. El creyente, el que tiene su fe en Dios y en Cristo. El creyente que tiene la fe salvadora. Abraham tenía esta fe. Ya él era anciano, su esposa estéril. Pero ¿qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Abraham reposó en Dios. En algún momento de la historia, escuchen esto, Dios llama a Abraham. Dios está allá en su tierra, él está tranquilito allá. Pero Dios le dice, yo quiero que salgas de tu tierra. Él está del lado allá completo y él tiene que atravesar todo el mundo casi para caer del lado aquí, donde está ahora el pueblo de Israel, y después dirigirse a Egipto. Y él tiene que cruzar todo eso. ¿Por qué lo hizo? Porque confiaba en Dios. Y como siempre ponemos nuestras protestas, pero al final ¿qué hizo? Confió en Dios y obedeció la voz de Dios. Llega un momento que llegan a una tierra y él anda con Lot. Lot era el sobrino de Abraham. Y eran muchos los animales, ya habían demasiados animales y no podemos vivir todos juntos porque es insostenible. ¿Qué hizo Abraham? A ver, Lot, yo voy a escoger primero porque yo soy el tío y tú eres el sobrino. O a ver, Lot, yo tengo más poder que tú me tienes que obedecer a mí. O el trato de Dios directamente conmigo, yo fui quien los... No, él no hizo nada de eso. Él le dijo a Lot, escoge, ¿para dónde quieres ir? Y Lot le dijo, mira, yo quiero ir para allá. Al final el pobre Lot se equivocó. Y Abraham le dijo, bueno, tú vas para allá, yo voy para acá. Y él se fue en otra dirección. ¿Por qué Abraham hizo eso? Porque Abraham descansaba, confiaba en Dios. Tal vez tú tengas una situación similar ahora que no sabes qué hacer. Confía en Dios, descansa en Dios. Que nada te robe el sueño, mi hermano. Que las circunstancias no roben tu gozo. Pero es que me lo va a robar, me va a quitar el puesto o me va a destruir, yo lo voy a venir, que lo va a hacer. Mi hermano, relax, relájate, confía en Dios, descansa en Dios. Ahora por último, ahí se encuentra con Dios y Dios le dice que le va a dar un hijo. Abraham es avanzado en edad, Abraham es anciano, su esposa era estéril,
Pero ¿qué hizo Abraham? Al principio se rió un poco, pero después ¿qué hizo? Descansó en Dios y confió en Dios. Más adelante ya nace Isaac y Dios le pide a Abraham que haga ¿qué cosa? Que entregue a Isaac en sacrificio. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Confió en Dios, descansó en Dios y fue allá a entregar su único hijo. Y cuando ya lo tenía ahí para ser sacrificado, Dios le dijo, detente. Y entregó a otro en su lugar. Entregó a un cordero apuntando al Mesías, al Cristo que un día vendría, a un sustituto. Quitó el hijo de él y lo sustituyó por un cordero. Como mismo nosotros debíamos estar ahora allí en esa cruz y Dios nos quita a nosotros y pone a Cristo, lo vamos a ver más adelante. Asimismo hizo Dios con Abraham. ¿Pero por qué? Porque Abraham confió en Dios. Sea cual sea la circunstancia, Abraham descansó en Dios. Todos estos eventos están motivados por una fe que descansa en Dios, confía en Él. El libro La Santidad de Dios, que los hombres se leyeron, ahora se lo están leyendo a las damas, tiene una porción que dice así: el justo por la fe vivirá. Este fue el grito de batalla de la Reforma Protestante. La idea de que la justificación es solo por la fe y por los méritos de Cristo solamente. Es tan central para el Evangelio que Lutero le llamó el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o cae. ¿Qué verdad más vital? O nos derrumbamos o nos mantenemos en pie solo por la fe. La iglesia se sostiene o cae. Una vez que Lutero comprendió estas enseñanzas, dice, nació de nuevo. La carga de su culpa fue levantada. Lutero estaba cargando con el maletín de la maldición hasta que conoció la justificación por la fe sola. Lutero estaba cargado. Tal vez tú te encuentras así hoy. ¿Y qué hizo Lutero? Cuando él entendió el justo por la fe vivirá, dice que se quitó un peso de encima de él. Una liberación total. Aplicación. Mis hermanos, ¿pueden reconocer con claridad de que ustedes son injustos? Si ahora yo les preguntara, vamos a formular la pregunta diferente. ¿Todavía ustedes son justos? Yo espero que nadie me levante la mano y me diga, sí, yo sí soy justo. ¿Puedes reconocer con claridad que son injustos? ¿Todavía te sientes una buena persona? Sería otra forma de preguntar. ¿O ya entiendes que no eres una buena persona por ti mismo? Ese reconocimiento, no se quede ahí, ese reconocimiento los lanza a Cristo como único camino para la salvación. El hecho de que tú estás reconociendo ahora que no eres una buena persona te lleva a buscar de Cristo, te lleva a querer a Cristo, a apropiarte de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz. Te pregunto, podemos ver con claridad que las obras que hacemos no son suficientemente buenas para merecer la justificación. ¿Lo puedes ver con claridad? Que por tu propio obrar eso no es suficiente para recibir la justificación. Espero que sí. Y vamos a ver nuestro último punto en esta tarde. ¿Por qué afirmamos al principio que la fe justifica siendo antagónica por un gran costo? Y mi tercer punto es, la fe costó la muerte de Cristo. Versículos 13 y 14. La fe costó la muerte de Cristo. Ese favor de Dios, esa bendición que nosotros tenemos de la fe, esa posibilidad que nosotros tenemos de creer, de confiar en Dios como único y suficiente Salvador, eso tuvo un costo y fue la muerte de Cristo. ¿Habrá un costo más grande, les pregunto, que la muerte del Hijo de Dios? ¿Habrá alguien que tenga el dinero suficiente para comprar ese sacrificio? El justo, inocente Hijo de Dios fue entregado por nosotros. Entonces Pablo está confrontando a los Gálatas. Él cita el ejemplo histórico del gentil Abraham, porque Abraham era gentil, porque Abraham llegó antes que la ley. Demuestra el total antagonismo entre una vida dependiente y esclava de la ley y una vida que descansa y confía solo por la fe para justificación. Ahora Pablo presenta su argumento final para que podamos entender qué tuvo que ocurrir para que pudiéramos disfrutar de una justificación que no nos costó nada a nosotros. Pero eso no significa que es una justificación barata. Que la justificación no te haya costado a ti no significa
que sea una justificación barata, porque costó la muerte de Cristo. Y empieza Pablo en el versículo 13. Cristo, el Mesías, Jesucristo. ¿Y qué dice que hizo Cristo? Dice, nos redimió. La palabra ahí es exagorazo. Y esa palabra es una forma intensiva de agorazo. Agorazo significa comprar. O sea, Cristo nos compró de una manera intensiva, alargando la palabra, dándole más fuerza a la palabra. Esa palabra significa, allí redimió, dice que Cristo compró, pagó el rescate. O sea, Cristo pagó nuestro rescate, Cristo lo compró. ¿Qué rescate? Dice el versículo 13, Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Cristo nos compró, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Y dice la segunda parte del versículo 13, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. O sea, nosotros somos los que merecemos morir por haber violado la ley de Dios, merecemos la maldición de la ley sobre nosotros y la condenación de Dios, pero dice que Cristo cargó con esa maldición en nuestro lugar. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Cristo llegó ahí y cargó con nuestra maldición y nos bajó de la cruz, nos quitó y se puso Él? ¿Cómo Cristo hizo eso? La ley tenía un requisito de que el cuerpo del transgresor de la ley fuera suspendido de un árbol, indicando el rechazo total de Dios. Si tú desobedecías la ley, te iban ahí a poner en un árbol y te iban a sacrificar allí en un árbol. Entonces lo que el apóstol nos está diciendo es que Cristo pagó nuestro rescate sufriendo el castigo que nosotros deberíamos sufrir. La maldición de Cristo no era suya, era nuestra. La maldición que Cristo padeció era la maldición que merecíamos nosotros, pero Él fue quien la padeció. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que en Cristo Jesús la bendición, los beneficios de Abraham alcanzase a los gentiles. Vamos un momentico al versículo 8 y vamos a ver cuál es la bendición. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones. El beneficio que Abraham disfrutó, la justificación por la fe sobre los gentiles, que trae consigo la venida del Espíritu Santo a la vida del creyente. Esa es la bendición de Abraham. La bendición de Abraham es la justificación solo por la fe. Nosotros recibimos esa bendición, esa justificación solo por la fe. Pero cuando nosotros creemos y somos justificados solo por la fe, la Biblia enseña que a nuestra vida viene a morar el Espíritu Santo. La bendición que nosotros tenemos, la mayor bendición que tenemos como creyentes con la salvación es el Espíritu Santo. Porque una vez que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él no se va a ir más. Ya nosotros somos salvos. Si bien la salvación no se ha consumado hasta que lleguemos a la presencia del Señor, ya nosotros somos salvos, porque fuimos justificados legalmente por el mismo Dios mediante la fe. Fuimos decretados, declarados justos delante de Dios. Y esa es la mayor bendición, el Espíritu Santo en nuestras vidas, llevándonos hasta encontrarnos de nuevo con nuestro Salvador. Entonces, los creyentes a través de la fe salvadora alcanzamos la promesa. Aquí la promesa significa lo que ha sido prometido y por ello un don conferido en gracia, no una ofrenda conseguida mediante negociaciones. Lo que él está diciendo aquí es que la promesa es algo que se nos ha regalado, no es algo que nosotros lo podemos comprar, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. O sea, la promesa no se compra. No podemos hacer nada en dependencia de nosotros para obtenerla. Es un regalo que nos dan por pura gracia. Podemos afirmar con toda confianza que las personas que han recibido esta fe son justificadas a un gran costo y viene a morar a sus vidas de manera permanente el Espíritu Santo. Entonces podemos resolver la interrogante del versículo 2. En el versículo 2 había una pregunta, mírala ahí en su Biblia, y ahora la podemos responder. Dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros.
Pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál sería la respuesta? 5 puntos para los que respondieron el oír con fe. Los que no, nos buscan para predicarles el Evangelio cuando se acabe el culto. Mis hermanos, la justificación es un concepto legal. ¿Qué significa esto? Es un concepto legal. Nosotros somos declarados, contados, considerados justos delante de Dios cuando, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurre una doble imputación. ¿Qué significa esto de una doble imputación? ¿Saben lo que es? Cuando a alguien se le imputa algo, se le pone algo que no merece. En la justificación por la fe, allí nosotros tenemos la justicia que nosotros no merecíamos. Porque nosotros, ¿qué merecemos? ¿Ser qué? Malditos. Nosotros merecemos ir al infierno y Dios nos imputa esa justicia que Cristo tiene. No la tenemos nosotros, la tiene Cristo y Dios nos imputa la justicia de Cristo. ¿Pero por qué es doble la imputación? Porque Cristo era inocente y justo y Cristo se le imputa la maldición de nosotros y Cristo la tiene que llevar en la cruz. Una doble imputación. Y ahora nosotros somos declarados, contados, considerados justos. La condición necesaria para esto es la fe. Lo único que hay que hacer que es creer. Algunos dicen, no, pero hay que hacer algo, hay que creer. No, cuando tú crees, tú no haces nada porque esta fe no es algo que sale de ti, es un regalo de Dios. Tú lo que haces es descansar, confiar. Como cuando estamos agotados y tú te tiras así arriba del sofá, así. No sé si lo han hecho alguna vez, me imagino que casi todos los días los hombres, cuando llegan del trabajo. Algo así, mi hermano. Cuando te lanzas en la cama, cuando ya los niños se duermen, los que tienen más de un hijo, 2, 3, 4 hijos, y tú sientes que la manada de niños eso ya se duermen y tú haces así, te acuestas, así, algo así. ¿Estás descansando en Dios así? Sí, mi hermano, yo tengo 2. Hay que tener 3 o 4. Yo me imagino que lo que significa confiar en Dios en ese sentido. Cuando ya todos esos niños están dormidos ahí, algo así, la idea es esa. La teología protestante afirma que la fe es el medio por el cual se nos asignan los méritos de Cristo. Los teólogos protestantes dicen, solo por los méritos de Cristo, solo por lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros somos salvos. La Iglesia Católica dice, no, eso no está bien. La Iglesia Católica enseña esto. Se necesita el bautismo. Número 1, bautizar. El que no se bautice no va a ser salvo. Si quieres ser justificado, tienes que bautizarte. Y número 2, por si te descarría, la penitencia. Para restaurar hay que cumplir con la penitencia. Afirman que la justificación es por fe. Ellos no niegan que es por fe, pero niegan que sea, y por eso es solo por la fe. Y por eso nosotros decimos que la salvación es que es sola por la fe. La justificación es sola por la fe. No hay que añadirle, no hay que agregarle nada más, como dice la Iglesia Católica. Amado, la fe que justifica es una fe viva, no es una profesión de fe vacía. La fe que justifica no es que, no sé si ustedes se lo hicieron, a mí me lo hicieron, pero me lo hizo una buena persona con buenas intenciones, pero no estaba bien lo que me hizo. No es que alguien te diga, repite conmigo, Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón, quiero que entres a mí, quiero que me perdones mis pecados, entonces te declaro que tú eres salvo. No, la fe no es así, la fe es viva. Yo no estoy hablando que en algún momento tú puedes haber repetido esas palabras, yo las repetí, yo no sé cuántas veces, y llamaban al frente y yo no me paraba, pero yo decía, Señor Jesús, yo quiero que entre. Yo quería estar seguro de que estaba seguro. Pero la fe no es eso, la fe es cuando ya tú descansas totalmente, completamente en Dios. La justificación no viene por repetir una oración, viene porque ya tú te entregaste completamente en Cristo. Tú entendiste que por ti mismo no puedes hacer nada y ahora tú te lanzas a Cristo, tú te apropias del sacrificio de tú dices, este es el único camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor. Y ahora tú no descansas, tú no confías en ti, tú miras a ti y tú dices, no. En estos días yo pensaba en algo y vino un pensamiento de Spurgeon. Y yo pensaba de algo que tal vez estaba pensando mal de mí. Y me acordé de Spurgeon y dice, si verdaderamente me conociera, pensarían más mal todavía. Yo decía, gracias Señor por traer eso a la mente. Porque ya yo me iba a justificar. Yo decía, pero ¿por qué este hombre está pensando mal de mí? Yo dije, no, si me conoce de verdad va a pensar peor. Y en eso consiste, porque yo soy más malo de lo que ustedes piensan. Ustedes no se imaginan lo malo que yo soy y espero que así piensen ustedes de ustedes mismos.
La justificación es solo por la fe. Es una confianza personal que se aferra solo a Cristo para salvación. Somos justificados por la justicia de Cristo. Somos justificados por imputación. Es algo que nos dan, algo que no merecemos. Dios nos transfiere por la fe la justicia de Cristo. Y mi hermano, yo no quiero terminar sin que nosotros regresemos al corazón de este texto. Versículo 11, la última parte. Y ahí dice, el justo por la fe vivirá. Para mí este es el corazón. El justo por la fe vivirá. Yo quiero que lo veamos en dos sentidos. Cuando habla que el justo por la fe vivirá, yo quiero que lo veamos en dos sentidos. Amigo, no es sostenible el vivir por la ley. Eso nos aplastará. A las personas que no conozcan a Cristo, los invito a dejar sus propios esfuerzos por cumplir con ciertos requisitos, para llegar a Dios. Y les animo a confiar en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. Si tú eres una visita aquí y tú no has conocido a Cristo, yo te invito a dejar de descansar en ti mismo y a lanzarte a confiar en Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Qué estás esperando? Lánzate a Cristo. Ven a Cristo ya, yo te lo ruego, yo te lo imploro ahora mismo. No te vayas de aquí hoy, no salgas por esa puerta sin haberle pedido a Cristo que haga la obra completa en tu vida. Clámala a Dios, pídele a Dios, Dios mío, yo te quiero conocer. Dios mío, trabaja con mi corazón. Pídele a Dios, yo quiero tener esta confianza. Si todavía tú sientes que no la tienes, y Dios va a responder y Dios va a obrar en tu vida. Porque si Él te está poniendo ese sentimiento, si Él está trabajando contigo, no es por gusto, es porque quiere trabajar en tu vida. Sé que la teología se complica y no quiero que después confundan una cosa con la otra. Pero te digo, ríndete a Cristo. Ven a Cristo ya, no lo dejes para mañana. Esta noche, si no lo quieres ahora hacer, cuando estés durmiendo y ahí con tu almohada, tú solo con tu almohada, conversa con Dios y pídele que siga trabajando con tu corazón. Reconoce, mira, todavía yo estoy confiando en el dinero, todavía yo confío en mis dones, en mis talentos, en mis habilidades, todavía yo confío en mi posición de trabajo. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Reconcíliate con Dios. Vive en ese sentido, ese es el primer sentido. Y dice el texto, el justo por la fe vivirá. Vive confiadamente en Dios, porque esa confianza es lo único que te va a justificar delante de Dios. Justificación por la fe. Para los creyentes hay un doble llamado. Primero, cuando sintamos que nos estamos saliendo del carril de la fe, tú sientes que te estás saliendo de confiar en Dios, yo te pido que paremos, oremos, pidamos a Dios que nos ayude a ver con claridad qué estamos haciendo mal. Que pidamos ayuda a un hermano más maduro en la fe y prosigamos hasta la meta. Tal vez tú eres un creyente genuino, pero por diferentes razones un día descansaste, confiaste en Dios y ahora te estás alejando de esa confianza que tuviste un día. Y por algunas razones tal vez, y casi siempre, porque te está yendo bien en la vida, el negocio prospera, la familia va bien, el carro no se rompe, y cuando todos esos elementos se dan, generalmente nosotros tendemos a olvidarnos de Dios. Y de alguna manera ya te sientes así como más estirado. Tal vez tienes oficina nueva y ya te vistes diferente y antes te vestías de una forma, ahora te vistes de otra. Y por alguna razón tú sientes, wow, ya subí de nivel. Y tú sigues creyendo en Dios, pero ya no reposa, ya tú no descansas en Dios. A ti te digo, vive por la fe. La justicia es solo por la fe. Que entendamos que solo somos justificados por medio de la fe, pero que no nos despeguemos de esa dependencia de Dios nunca. Que confiemos cada día más y más en Él y menos en nosotros. Yo te animo, yo te invito a confiar cada día. Mira, las circunstancias son aparte de nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos bíblicamente, nosotros no estamos esperando resultados. Nosotros disciplinamos por obediencia a Dios. Asimismo funciona con la fe. Yo te pido que tú confíes en Dios a pesar de las circunstancias. Si todo va mal, confía en Dios. Si todo va bien, confía en Dios. Descansa completamente en Dios. Aparte de la implicación legal de ser justificado, porque Dios declara que somos justificados por lo que Cristo hizo, hay un cambio de vida, no forzado
por las obras, sino producido por la nueva bendición recibida por la fe, o sea, el Espíritu Santo. Gálatas 2:20, el texto preferido del hijo de Fidia, a nosotros nos gusta mucho. ¿Qué dice? De memoria no lo sabemos. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Cómo comienza? ¿No recuerdan? Voy a llamar al hijo de Fidia para que suba para acá y lo digo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo voy a leer porque se me olvidó. Y me puse nervioso y me lo sé. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto sí ya es más serio. ¿Qué es lo que le quiero decir, mi hermano? Aun cuando la fe es una afirmación legal, la fe, afirmación legal, por la fe, por esa confianza que nosotros ponemos en Dios, sabemos que Dios es el que hace la obra, nosotros somos declarados justos, justificados delante de Dios por los méritos de Cristo. Cristo lleva nuestra culpa, nosotros recibimos lo que Cristo merecía y Cristo se lleva lo que nosotros merecíamos. Pero el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, las cosas no pueden permanecer como estaban antes. Pero ya no es por un esfuerzo que tú haces por ser bueno, sino por una obra de transformación que el Espíritu Santo empieza a hacer en tu corazón. Y ahora tú ves que tu vida va cambiando. Y si antes maltratabas a tu esposa, puede que un día se te vaya la mano, pero ya no es la constante. Y si antes tratabas mal a tu esposo, tú ves cómo Dios va haciendo una obra. Y así mismo pasa con cualquier otro pecado. Por ponerle algún ejemplo, tú ves cómo Dios va trabajando en tu vida, va trabajando en tu hogar. Pero ya no es obras que tú haces por tu propio esfuerzo. No es un Espíritu Santo contristándote, encarándote, confrontándote, como Pablo a los Gálatas. Porque esta fe, cuando dice ahí el texto, pues vamos al versículo. Y dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Lo ven ahí? Versículo 11, el justo por la fe vivirá. Cuando dice eso, está diciendo que nosotros estamos vivos porque Dios nos justificó. Pero al mismo tiempo yo les digo, el justo va a vivir por la fe. La fe se mantiene día a día, paso a paso. Esa confianza en Dios no es para empezar un día y para acabar ahí. Esa confianza en Dios tiene que mantenerse. Vamos a orar. Padre Señor, te damos las gracias por lo bueno que tú has sido con nosotros, Dios. Gracias porque un día nos salvaste, nos rescataste de las tinieblas. Nos traíste a tu camino, Señor, a tu luz admirable, Dios. Gracias porque nosotros no podemos aportar nada a eso que tú hiciste, Señor. Gracias por Cristo, porque Cristo llevó en la cruz lo que nosotros merecíamos. Y nosotros recibimos, Señor, la justicia de Cristo gratuitamente, Señor, sin hacer nada, Dios. Tú eres tan bueno y deberíamos vivir tan agradecidos a ti, Señor. Yo te pido por mí, por mis hermanos, Señor, por todos nosotros, Señor, que tú nos ayudes a vivir una vida de fe. Una vida que reconoce día a día que si somos salvos es porque tú nos justificaste gratuitamente y nosotros lo único que hicimos fue confiar como Abraham en esa promesa, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos que podamos vivir como Cristo cada día. Pero no por nuestros propios esfuerzos y nuestros propios méritos, sino reconociendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre, Señor. Sigue trabajando en la vida de nuestros hermanos, Señor. Pero que ese trabajo no nos lleve a considerarnos justos o mejores que los demás, Señor. Sino que nos humille delante de ti, dándote gracia y alabanza, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.